Hola, 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 ¿cómo están queridos amigos y amigas? Aquí sintonizados en la 92.1 para hablar de emprendimiento, de negocios que han demostrado que con innovación pueden transformar la manera en la que estamos acostumbrados a ver las cosas. Hoy día vamos a estar con una empresa chilena, Ideatec, liderada por dos mujeres que está transformando plásticos difíciles de reciclar, como el Plumavit, y los transforma en productos de alto valor como pinturas e impermeabilizantes. Además, lograron crear un material a partir de residuos plásticos que funciona como aislante térmico, demostrando así un modelo de innovación incremental constante en la economía circular y más. Para hablar acerca de cómo la innovación incremental es clave para avanzar hacia una economía circular real, estamos con la fundadora de Ideatec, Cristina Acuña. Bienvenida a Emprendete, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniela, ¿cómo estás tú? Muy bien, cuéntanos, Cristina. ¿Qué te inspiró a crear Ideatec? ¿Era como necesito resolver el tema del Plumavit o necesito crear una pintura? Ninguna de las dos. ¿Cuál? Me encanta. ¿Qué fue entonces? Fue la ciencia. Ideatec fue fundada por mi socia Constanza y por mí. Las dos somos las cofundadoras de Ideatec. Las dos somos químicas de profesión. Y cuando ya estábamos trabajando, qué sé yo, nos dimos cuenta de que la química estaba siendo subvalorada, pensando en que todos los avances tecnológicos dependen en algún punto de la química que avance. Perfecto. Entonces empezamos a buscar a alguien que quisiera un poco contar como qué hacía, qué es lo que había hecho, cómo sus experimentos o qué sé yo tuvieran algún efecto en nuestra vida. Nadie quería contar. Perfecto. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo nosotras. Y esto surgió, es un poco cliché, pero típico en un carrete, así como hagamos algo. Era muy tarde. Y increíblemente al otro día nos acordamos. Ya. Entonces al otro día dijimos, ya, empecemos a hacer algo porque queremos salvar al mundo, ¿cachai? Sí. Tenemos que resolver esta cuestión. Hay que resolver. Y a ella se le ocurrió en realidad el tema de los residuos, porque ella trabajaba en una empresa que visitaba muchas empresas que tenían montañas de residuos. Claro. Entonces, y yo siempre estuve en ese momento estaba mucho en el área de I+D. Entonces, estando en el área de investigación y desarrollo, dije, ya, perfecto, busquemos algún material que sea problemático, qué sé yo, y veamos transformémoslo en otra cosa. Veamos qué podemos hacer, pero transformémoslo eso en otra cosa. No reciclarlo de la manera tradicional, que es como devolverlo a lo que era originalmente. Perfecto. Entonces, empezamos a buscar y nos dimos cuenta que el Plumavit era un tremendo problema. No, mal. De hecho, fue coincidencia, porque visitamos varios lugares y en uno de los puntos limpios íbamos saliendo y al lado del basurero, me acuerdo perfecto, había un pedazo de Plumavit. Y yo le digo a la persona así como, oye, ¿y esto qué se hace? Ahora que lo pienso, aquí no hay bocas de Plumavit para poder reciclar. Me dijo, nada, eso se va directo a la basura, así que si ustedes conocen o pueden hacer algo, fantástico. ¿Y cuánto se demora el Plumavit en...? Como 400, 500 años es lo que está descrito, sí, calculado, exactamente. Entonces dijimos, ok, bueno, a todo esto... ¿Cómo miden eso? Siempre he tenido la duda, porque nadie vive 500 años como para decir, este pedazo de Plumavit aún sigue. 500 años. Mira, hay un análisis que se llama de envejecimiento acelerado. Okay. Yo creo que va por ahí. En el fondo tú metes un pedazo del material que sea a una especie de estufa que además tiene UV. Okay. Y eso se pone... Exactamente. Hace que pase el tiempo a esa exactamente. A Y así más o menos es como se calcula, entiendo yo, cuánto tiempo más o menos dura un material en el... ¡Qué heavy! Sí. Qué bacán que esa máquina sea al revés, como para enjuvenecer. Sería genial. Entonces, estábamos ahí y dijiste, Plumavit, esta cuestión es un dolor. ¿Y cómo llegaron a hacer de ahí, de un pedazo de Plumavit, una pintura? Investigación, innovación. Perfecto. Como tú contabas ya al principio. Lo primero que hicimos en realidad fue buscar qué era lo que estaba documentado. Muy ñoña. ¿Sí? Paper. ¿Qué se sabe del Plumavit? ¿Qué se sabe exactamente? Y empezamos a buscar y empezamos a hacer mezclas, empezamos a tratar de reproducir lo que estaba descrito. Nos dimos cuenta que efectivamente funcionaba, empezamos a hacer nuestras propias mezclas, hasta que logramos obtener una sustancia pegajosa, parecía la miel, y que pegaba.
¿cachai? Entonces como que tú decías, ya, algo se podría hacer con esto. Y empezamos a hacer pegamentos al principio, que tenía mucho sentido porque era pegajoso. Nos fue re mal, tratamos de vender, lo que sé yo, no funcionó, pero eso... tuvimos una reunión con una persona, un químico del mundo de los pegamentos. Perfecto. Y él nos dijo, oye, esta cuestión parece barniz. Pegamento no, pero barniz sí. Podría ser, dijo, porque como que brilla, qué sé yo. Ya, tratamos de hacer barniz, fue un fracaso también. Ya. Se descascaraba, era horrible. Pero y todo siempre con máquinas de ustedes que tuvieron que mandar a comprar afuera, ¿o cómo fue el proceso? No, todo esto fue en la casa. Así, o sea, como la pieza el Plumavit. Lo quemaban básicamente como... No, lo mezclábamos. ¿Como baño María? Lo mezclábamos con otros componentes. Ah, ya. ¿Cachai? Ahí está la magia de un poco de la cuestión. De cómo entonces, lo deshacen, tratan de deshacerlo. Lo que se hace es sacarle el aire. ¿Cachai? Como que tú lo vas disolviendo y en la medida que lo vas disolviendo le va saliendo el aire. De hecho, cuando tú empiezas con el proceso, burbujea como una bebida. Perfecto. Entonces burbujea y en la medida que vas concentrándolo, al principio es súper líquido, pero en la medida que lo vas concentrando cada vez se pone espesito. Más... Exactamente. Perfecto. Hasta que tienes esta miel que yo te decía. Bien. Y el Plumavit es más del 95% aire. Entonces, en realidad es mucho lo que tú puedes concentrar. Un volumen, porque tú puedes reducir el volumen hasta más o menos como en 40 veces, entre 40 y 100 veces, dependiendo de la densidad, de cuál es la forma del material, etcétera. ¿Y Cristina, y no es peligroso hacerlo desde la casa? No tiene ningún riesgo, ya, okay. O sea, bueno, es que cada uno también, pastelero de 2 pasteles. Sí, tú eres química, o sea, sabes lo que estás haciendo. Sí, exactamente. Igual, en el fondo, nosotras sabíamos más o menos qué hacer. Entonces, en el fondo, ahora, eran muestras muy chicas. Sí, o sea, estamos hablando de vasitos de, no sé, un vaso. Para tomar café de exactamente. Plumavit. No, el Plumavit no, si no se me iba a disolver el vaso. Ah. Tenía que ser un vaso vidrio. Ah, ya, te entiendo, ya, de lo que sacaban de miel, de esa miel. Esa miel la hacíamos todo en vidrio. ¿Cuánto sacaban para un vaso? ¿Cuánto Plumavit lograban llenar un vaso? Ok, difícil tu pregunta porque no me acuerdo, pero ponte tú... Digamos, harto. Harto, lo que pasa es que un volumen de unos 20 litros te cabe en unos 100 ml. Ah, genial. No, sí, se reduce muchísimo. En el fondo no solamente es la contaminación con el plástico, sino que también el espacio. Sí. Porque se reduce mucho el espacio que tú usarías eventualmente en un relleno sanitario producto de la disposición de este material. De todas maneras. ¿Cachai? Entonces, lograr reducir ese volumen es un tremendo aporte. Total. ¿Cachai? Entonces, bueno, empezamos a trabajar, estábamos en la parte de los barnices. Ya, no funcionó porque se descascaraba, quedaba feo, etcétera. Pero todas las normas son para barnices y pinturas. Entonces, por ahí dijimos, ay, una de esas podemos hacer pintura. Pero hacer pintura en realidad es bastante difícil, no es tan fácil. Entonces, recuerdo perfecto que tuvimos que contratar a una persona que nos hiciera clases de pintura para entender un poco de qué se trataba este mundo, y ahí nos empezamos a adjudicar fondos Corfo. Okay. Cuando justo empezó a pasar esto, entonces ahí sí compramos maquinitas. Perfecto. ¿Cachai? Para el laboratorio. Para financiar esta investigación y desarrollo de lo que ustedes querían hacer. Genial. De la primera parte. Perfecto. Entonces empezamos a trabajar con eso y recuerdo perfecto, a fines del año 2015 teníamos una pintura que ya funcionaba bien, no como el resto que funcionaba pésimo. Sí. Esta sí funcionaba bien y empezamos a buscar qué podíamos hacer con esta pintura, porque si tú lo pensáis, pinturas hay muchas. En el fondo, aplicaciones hay muchas. Uno como... Está lleno. O sea, en el fondo, en tu casa nomás tenés, no sé, que el muro, que el piso, sí, que... Hay un montón de tipos de pintura. Ya. Nosotros empezamos a buscar aplicaciones industriales. Okay. Más que para el consumidor final. Entonces, empezamos a ver en qué superficies funcionaba bien. Ya. Y eventualmente nos dimos cuenta de que en el piso funcionaba súper bien. Perfecto. Súper bien. Entonces empezamos a buscar, a ver a quién le interesaba. Esto fue hace 11 años atrás más o menos. Entonces, en esa época la sustentabilidad todavía como que... No. Era como tema, pero lo chuteaban para adelante. Sí, no, todavía no, pero se veía bonito. En fin. La cuestión es que empezamos a buscar a ver a quién le interesaba probar esta cuestión. No solamente por el producto en sí mismo, sino que queríamos en el fondo vender la sustentabilidad. Total. Que...
en ese momento nos dimos cuenta que todavía sigue siendo súper difícil de vender. Sí. No es algo así como que tú digas, sí, porque es sustentable, se vende como pan caliente. No, hay que trabajarle harto a la cuestión. Sí. Entonces, bueno... ¿Porque hay mucha diferencia de precio con un producto normal de pintura? No, para nada. Lo que pasa es que... ¿Por qué entonces? Porque si es que vale lo mismo, ¿por qué no irme por el que es sustentable, sin impacto menos al medio ambiente? Hay varias cosas. Por una parte, siempre una pyme es más riesgosa que una empresa o una marca conocida. Sí, claro. ¿Cachai? Empezando por ahí. Eso. Pero si tú le aseguráis los tarritos que necesita... si tú no, porque... ¿O es un tema de confiabilidad? De que no sé si es que la pintura me va a durar tanto. No sé. Mira, depende un poco también de la industria. Por una parte, hay industrias que son súper complicadas porque tienes que pasar por muchas áreas. Por ejemplo, hay una empresa donde tenéis un área de sustentabilidad. Sí. Tú te acercas, están súper interesados, pero finalmente quien aplica esto es el área de operaciones. Total. Ya, entonces es súper distinto que en el fondo sustentabilidad quiera a que operaciones diga ya ok. Sí. Entonces operaciones además está siempre ocupado. Siempre. Tú cachai que la pintura es la última de sus preocupaciones. Su preocupación más importante es producir lo que sea que produzcan. Sí. Entonces eventualmente es como ya, pero te hago una muestra, te la hago. ¿Y qué hago? ¿En qué momento? Ya, entonces cuesta comunicarse. Después de eso, comunicar. ¿Cachai? Esto está mucho más asociado con el área de marketing. Claro. Entonces, ¿cómo comunicas tú que estás siendo sustentable a través de esta marca? Entonces, eso hace 10 años atrás no estaba tan armado. Hoy día está... Un poquito más. Tampoco tanto más, pero sí está un poco más armado. Claro, pero también tiene que ver como con llegar a la persona correcta de repente. Sí. Que cuesta cuando erí, en verdad, la no Cristina Acuña, claro, que no es heredera de nada, que no es la hija de nadie, tan famoso como el común de los mortales. Pucha, que nos cuesta, pues hay que tocar la puerta 1, 2, 3, 4, 5. No, espérate, que la historia del primer mall es una gran historia. Cuéntamela. Porque resulta que dijimos, ya, vamos a este mall que está en todo Chile. Entonces, nos dimos cuenta de que nadie sabía dónde estaban las oficinas. ¿De los malls? Del mall, ya. Las oficinas administrativas. Perfecto. Entonces, llegamos, no sé, al mall que estaba en X Avenida, tocamos la puerta, oiga, usted sabe, no sé qué. No, yo creo que está allá en Vespucio con no sé dónde. Ya, vamos a ese mall, partimos al mall. Oiga, ¿usted sabe dónde? Bueno, a todo esto, en el mismo mall encontrar, porque empezaba por el guardia. Claro. ¿Usted sabe dónde está? No sé, pero mire, parking está abajo. Ya, perfecto, vaya parking. Ya, ¿usted sabe dónde está? No, mire, yo creo que puede... Ya, hasta que al final, después de recorrer como 3 o 4 malls, llegamos a efectivamente... A la oficina administrativa. A la oficina administrativa que estaba escondida. ¿Cachai? O sea, en el fondo nos da... ¡Ay, que son unos malls gigantescos! Entonces llegábamos y de repente alguien nos dice, mire... Entre la escalera y esa tienda hay un pasillito para adentro. Por ahí usted camina hasta el fondo y va a encontrar una mampara. Y ahí usted toca el timbre. Y baja 5 pisos y llega al subterráneo donde está escondida la oficina. Exactamente. No, te lo juro por Dios. No, sí te creo. Entonces llegamos y menos mal que nos atendió una chiquilla súper buena onda en el mesón. Y le dijimos, oye, tenemos esta pintura sustentable, qué sé yo, bla, bla, bla. Y dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar el contacto de X persona. Llámenlo porque él es el encargado del parking, parte de los que decide. Y ya, pues lo llamamos, hicimos una muestra. Y la famosa muestra, fue... Dolor de cabeza. Mira, más que un dolor de cabeza, claramente inexpertas haciendo muestras de piso. Bueno, tienen que ser de noche, de partida, porque no tenéis tránsito en un mall. Claro. Ya. Con un frío se nos ocurrió hacerlo en invierno. Bacán. Súper bien, ¿no? Viva. Pero cosas que pasan. Sí. Después se nos ocurrió la súper buena idea de hacer muestras en diferentes partes, pero muy lejanas unas a otras. Entonces, no sé, llegamos a las 12 de la noche y de repente figuramos a las 3 o 4 de la mañana tratando de correr de un lugar a otro para poder pintar y hacer todas las muestras que teníamos que hacer para demostrar que la cuestión funcionaba, ¿cachai? ¿Y de qué color se pinta el piso en un estacionamiento? Hay un montón. ¿Es para dividir los estacionamientos? Hay varias cosas. Están las divisiones. Las embarazadas, los discapacitados. Ejemplo, exactamente. Y en los malls muchas veces se usan diferentes colores también en los pisos para diferenciar los diferentes pisos hacia abajo. Tienes razón, pero en los pilares más que en el piso. También, sí. Muchas veces los pilares, de hecho, sí. Entonces, bueno, fue todo un show, terminamos agotadas en esa época. Además, había que hacerlas todas. Entonces, en el fondo tú
estáis quemando el Plumavit, cómo estáis creando la pintura, entonces, cómo estáis pintando. Había que levantarse temprano en la mañana, y esto lo repetimos varias veces. Ahora, fuimos más inteligentes las próximas veces, las siguientes veces, y efectivamente fuimos más asertivas buscando los lugares y qué sé yo. Y yo creo que uno de los grandes trabajos que hicimos en esa época fue pintar un estacionamiento de un supermercado súper grande. Y que de hecho ahí no solamente lo hicimos con un equipo de personas que pintaba, sino que además nosotras estuvimos ahí. Bien. Y eso fue, la verdad es que súper bueno, porque nos enseñó muchísimo de la realidad de cómo se aplica la pintura, en este caso particular de piso. Total. Que claro, tú te das cuenta que tú decís, bueno, el pintar nomás no es tan así. No es tan así. Si pintar un interruptor, deja ahí toda la planta de alrededor. La escoba. Pintada. Exactamente. No, locura. Exactamente. Sí, es harta técnica. Es harto. No, sí, es harta técnica. Sí, de hecho hay gente que de repente como que dice así como, no, sí hay que pintar nomás. Claro. No es tan así. Oye, Cristina, pero quiero saber en qué quedó lo del mall. ¿Y qué pasó? ¿Te lo aceptaron o no? Después de todo el show. Es uno de nuestros clientes más antiguos. Así que hasta el día de hoy... Nómbralo. Mall Plaza. Bien, qué bueno. Sí, ellos nos compran, de hecho mandan para todo Chile. Genial. Así que la pintura de Mall Plaza es de Plumavit reciclado. De hecho, nosotros todos los años... De hecho, los voy a contactar para que auspicien el programa. Yo te los contacto. Dale. Bueno, ellos, de hecho, nosotros desde hace unos 2 o 3 años atrás estamos dándole un premio a nuestros clientes que más Plumavit reciclan. Y ellos han sido ganadores varias veces. ¿Sí? Ahora, en general, los malls, porque hay otro mall también que también pinta harto con Ideate, que también manda para todo Chile. Yeah. Con ellos también han ganado varias veces. Genial. Y el año pasado por primera vez vimos las cantidades. Entonces supieron sus puestos. Porque antes era así como los 10 ganadores. Claro. ¿Cachai? Daba lo mismo, un poco nadie sabía su orden. Pero el año pasado supieron. Entonces, y se puso competitiva la cuestión. Se puso un poco más competitiva. Y quieren, sí. De todas maneras. Oye, está súper entretenida la conversa. Yo la verdad que ni siquiera he visto las preguntas que tenía preparadas porque está tan entretenido como la Cristina lo está contando que me imagino que ustedes están imaginándoselo tal cual como está pasando acá en el estudio. Vamos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Cristina Acuña, la cofundadora de Ideatec, que con Plumavit, cáchense, están creando estas pinturas con este modelo de negocio más bien industrial, pintando malls, estacionamientos, supermercados, etcétera, y haciendo competir finalmente a las empresas en quien está apoyando de mejor manera el medio ambiente. Usando lo miden como por la cantidad de metros cuadrados pintados con el Plumavit o lo transforman en la cantidad de Plumavit hecho pintura. Lo que pasa es que nosotros sabemos cuánto Plumavit tiene cada envase. Ajá. Entonces, en función de eso, es claro, tú sabes si compraste 100 tinetas, cuánto Plumavit tiene, etcétera. Entonces, ahí tú sabes cuántos kilos de Plumavit recicló cada empresa y tienes también la conversión a disminución de huella de carbono. Genial. Que eso es súper interesante porque la huella de carbono se ha convertido un poco como en la forma de medir que todo el mundo entiende. Universal. Exactamente. Sí. Entonces, y eso nosotros de hecho lo certificamos, le damos un certificado a los clientes para que sepan a cuánto corresponde su compra. ¿Todavía no hay un tema relacionado con los impuestos con eso? No. Pero eventualmente va a haber. Ojalá. Oye, ¿cómo logran que las pinturas mantengan la calidad, el color y la durabilidad, así como otra pintura? Mira, hay un punto súper importante en eso, que es súper técnico. En el fondo, cuando tú pintas, tu superficie tiene que estar lista para ser pintada. Y eso es algo que los clientes tienen que entender, porque nos ha pasado varias veces que dicen, no, pero es que esta cuestión, no funciona, pero tú vayas a mirar y dices, ya, pero está húmedo. Claro. No va a funcionar si tu muro está húmedo o si tu techo está húmedo o lo que sea. Entonces, o por ejemplo pasa mucho con los aceites en el piso. Ajá. De repente yo creo que
ahora quizás podéis mirar cuando vayáis al estacionamiento, de repente hay manchas de aceite. Sí. Y si tú pintas eso, es como pintar mantequilla. No se puede. No, es desmoldante, se sale. Sí. Entonces la gente no entiende eso, a pesar de que tenemos toda la información, etcétera. Te das cuenta de que no hacen caso. ¿Y quién prepara? ¿Quién debiera preparar el terreno? ¿El cliente o ustedes lo hacen como parte del servicio también? No. Nosotros no prestamos el servicio, pero sí tenemos toda la información. En el fondo, cuando alguien compra, los primeros interesados en que funcione somos nosotras. Sí. Entonces, siempre les damos todas las indicaciones, toda la información. La ficha técnica tiene también toda la información para que esto funcione, porque si no, imagínate, es quemar clientes. Sí, al final... ¿No distribuyen esta pintura así como si yo quiero un tarro de pintura para mi casa? ¿Lo puedo comprar en alguna parte o esto es solamente a través del servicio en donde ustedes se hacen cargo de pintar un espacio entero? No, por la página web. ¿También? Sí, de hecho, puedes pintar tu casa comprando por la página web. B2B, B2C. B2C, claro, lo que pasa es que en el fondo todo está armado para el B2B, sí. Pero tú puedes comprar como persona, sí, de todas maneras. ¿Cuántos colores tienen actualmente disponibles? Mira, para piso, los colores tradicionales, el azul para los discapacitados, blanco, amarillo, verde también, que muchas veces se usa para zonas de seguridad, rojo, que muchas veces se usa para las zonas donde están los extintores. Ah, ok. Sí. ¿Y colores más como para pintar la casa? También, lo que pasa es que esos que te nombré son de piso y de metal, que es mucho más industrial. Para la casa está la línea de cremas, está la línea de grises, que está súper de moda porque en realidad queda muy bonito cuando tú combináis el gris eso. Exactamente. Los típicos blancos también. Rojo colonial es un color también bonito que... ¿Tiene alguna diferencia con el secado, por ejemplo? Que el olor a pintura, el secado lento de las pinturas, que te tenéis que ir más o menos de la casa si queréis pintar el muro. ¿Tiene algún beneficio con respecto a la pintura normal o es lo mismo? Depende del producto. Por ejemplo, en el caso de las pinturas de piso, seca súper rápido. Es una pintura que es lavable. Entonces, con agua, un trapero con agua. Exactamente, tal cual, un trapero con agua. De hecho, muchas veces los clientes creen que la pintura se salió y tú sacas un pañuelito, un vasito con lo limpiáis y es como, la pintura está, lo que pasa es que tú no has limpiado. Claro, son sucio. Cosas distintas, ¿cachai? Eso tiene, y que es súper competitivo porque hay otras pinturas que son mucho más costosas, pero que tienen un desempeño súper similar. Entonces, eso nos hace competir súper bien frente a estas otras pinturas, siempre y cuando la persona aplique bien, el tema. Que eso es siempre súper importante, que la gente entienda que hay que aplicar de acuerdo a las instrucciones. ¿Tarros de pintura o también en spray? No, en spray no. ¿No? Mira, en spray tú puedes usar máquina. Ya. ¿Cachai? Por ejemplo, un compresor. Las pinturas base agua las puedes usar efectivamente con máquina, con el compresor, como con esas pistolitas. Perfecto. Pero no viene en spray como en lata, comprimido, ¿cachai? Que eso es otra cosa que nosotros no hacemos. Perfecto. Aún. Me gusta dejar la oportunidad. Oye, para poder transformar el Plumavit finalmente en la pintura, ¿tienen que hacerle algún proceso de limpiado, de sacarle cualquier otra cosa que no sea solamente Plumavit? ¿Y qué tan costoso es todo ese proceso? Sí, se hace, a ver, respecto de los costos, yo te diría que no es particularmente, no le aumenta tanto el costo. Okay. ¿Por qué? Porque nosotras pedimos que el Plumavit sea de tal o cual forma. Por ejemplo, yo no te voy a recibir Plumavit que viene contaminado con alimento. ¿Ya? Entonces, todo lo que está relacionado con alimento no se recibe y por lo tanto ese tipo de desechos o residuos no están en nuestra planta. ¿Ustedes, el Plumavit que les llega es gratuito o ustedes tienen que comprar por el Plumavit? No, hoy día lo llevan de forma gratis. Es la manera de reciclar, básicamente. Claro, en el fondo, nosotros lo recibimos gratis mientras que la gente lo lleve a nuestra planta. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, el Plumavit en general lo que más tiene es polvo, tierra, y eso se mete hasta una máquina que diseñamos nosotras, de hecho. Bueno. ¿Cachai? Se entra, se pica, se mezcla y se filtra. Pasa por algunos filtros. Perfecto. Entonces, con eso sacas todo el material que no sea Plumavit. Exactamente. Cristina, ¿ha medido los beneficios ambientales concretos que han logrado hasta ahora? Por ejemplo, las toneladas de CO2 evitadas, el volumen de Plumavit reciclado. ¿Más o menos llevan un conteo de lo que han impactado en nuestro medio ambiente?
Por supuesto. A ver, ¿cuál? Tírate. Es que no me lo sé. Y no es broma. Pero sí sé que son muchas toneladas de Plumavit y que están en la página web de Ideatec. Entonces yo te lo... Sí, pero por supuesto. Mira, que por otro lado vamos a nombrar, que es www.ideatec.cl. ¿Idea con el guión al lado? ¿O con el Ideatec guión, con guión medio. Guión medio. Ahora, si tú buscas en Google, ya me voy a cachetonear. Si buscas en Google pintura Plumavit, vas a encontrar Ideatec. Claro. Ya, mira, hemos reciclado más de 120 toneladas de Plumavit. Wow. Es mucho. En volumen, de hecho, es heavy. Eso significa más de 430 toneladas de CO2. Wow. Eso es mucho. Es mucho. Sí. Es heavy, sí, es mucho. Y eso es más de 2,3 millones de metros cuadrados pintados. Genial. Oye, o sea, tremenda. ¿Pero cuánta gente ya trabaja en Ideatec? No somos muchos. De hecho, tratamos de mantenerlo lo más compacto eficiente posible. Totalmente. Somos 7. Ya. 7 en el fondo, en el corazón. ¿Cachai? En el fondo, contratados directamente. Sí, administrativos. No son los que están yendo a pintar ni nada de eso. Es que de hecho nadie va a pintar. Ya. Todo eso sácate eso de la cabeza. Se externaliza. Sí, todo eso. Lo que pasa es que hay muchas empresas que pintan con su gente. Ya. Hay empresas que contratan a contratistas externos y hay veces hay muchas empresas que tienen a sus contratistas favoritos. Sí. Entonces tampoco es como llegar y entrar a pintar. Sí. ¿Sabes? Entonces, de hecho, en algún momento hicimos esa pega nosotras y nos dimos cuenta que en el fondo es un negocio distinto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que nos pasó en ese momento, que era como o le ponemos foco a la pintura o le ponemos foco al pintado. Sí. Entonces ahí teníamos un problema porque finalmente los recursos son finitos, entonces hay que destinarlo y tuvimos que definir que ya, no se pintaba más, le enseñábamos a pintar a la gente, todo lo que tú queráis, sin embargo nos íbamos a enfocar solamente en la pintura. En el producto. Exactamente. Y bueno, por lo mismo también tenemos más productos. En el fondo yo te he hablado caleta de la pintura de piso porque es la que tiene más tiempo, pero hay pinturas de muro que tú me preguntaste por la casa. Hay sellos, matapolvo, que eso está mucho más enfocado a constructoras, por ejemplo. Por ejemplo, también tú nombraste una pintura que desarrollamos hace poco, el año pasado, que es para disminuir la temperatura en los espacios calurosos. Claro. Resulta que los galpones, normalmente donde uno trabaja, no están aislados. Y el calor... Sí, no, sí sé. Lo viví con Baby Tuto. Qué locura. Locura. Es atroz. No se puede, ya. De hecho... Yo creo que en algún momento cuando llegamos a nuestro último galpón... lo vivieron ustedes tuvieron el dolor. Es que no podíamos trabajar, es que era como un dolor de cabeza. Bueno, finalmente llegó el aire acondicionado, qué sé yo, pero igual necesitáis aislar para que eso también sea más eficiente. Sí. Entonces, para eso está esta pintura donde tú pintas por fuera. Ya, y lo que ocurre es que la pintura es muy blanca. Okay. Y además tiene unas perlas de vidrio, pero que son huecas. Okay. ¿Cachai? Entonces, unas burbujas de vidrio. ¿Ya? Entonces, la pintura rebota en el blanco. Sí. La pintura. El sol rebota. Sí, claro. Es como, por ejemplo, cuando vaya la nieve y te rebota la luz en los ojos. Ya, el fenómeno es el mismo. La luz rebota, entonces te entra menos calor. Eso es por una parte. Yeah. Y por otra parte, estas pelotitas de vidrio que... uno se las imagina, pero en realidad no se notan en la pintura, no sé si tú vayas a ver pelotitas. Lo que hacen también es aislar. Por ejemplo, no sé si has visto estas tazas que son de doble vidrio. Sí. Pero si tú la tocas y no te quema. No está caliente ni fría. Exactamente, es temperatura ambiente. Eso es porque tenéis una capa de aire entre medio. Ok. Ya. Ese mismo fenómeno, llévalo a esta pelotita. En el fondo, esta pelotita lo que hace es generar como una especie de colchoncito de aire. Perfecto. Entre la superficie que está expuesta al sol y el interior. Entonces, eso te hace una capa de aislación muy similar a la taza de café que tenéis con doble... Ay, me encanta. ¿Cachai? O sea, te cubre para el invierno y para el verano. Para el invierno también debiera cubrir, pero no tanto. Porque en el fondo no tienes este fenómeno del rebote del calor. O sea que acá la recomendación es casas calurosas, partan a comprar. Oye, o sea, piensa en los entretechos. Sí, y aparte es como, ¿para qué voy a poner un aire acondicionado? Tengo que romper la cuestión. De repente gotea, no funciona. Sí. Te morís de frío adentro, como que te resfriáis por el aire acondicionado. Compre la pintura y resuelva el problema una vez. O por último le bajáis el costo. Sí. ¿Cachai? Y en el fondo usáis el aire
lo más eficientemente posible. Claro, y lo mantení. Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo tú contaste perfectamente lo difícil que fue comercialmente al principio? ¿Cómo es ahora la reacción a estas pinturas más verdes? Mucho mejor. Lo que pasa es que, bueno, en los 10 años que han pasado, ha cambiado bastante la mentalidad, especialmente en las empresas grandes. Ya. Entonces, hay empresas que efectivamente buscan tener proveedores que sean sustentables. A diferencia de antes, que estaba un poco más pensado, bueno, igual todavía, pero en los procesos, que mi proceso sea sustentable, ponte tú, bueno, me voy a ir más atrás todavía, reciclemos. Claro, partamos, es como lo mínimo, ¿no? Sí. Entonces, en la medida que han ido pasando los años, también ha ido evolucionando eso. Y, por ejemplo, claro, ahora no solamente es reciclar, reducir los residuos, etcétera, sino que además es, seamos lo más sustentable posible en todos los aspectos de una planta o de una empresa. ¿Ya? De hecho, ponte tú, no solamente hay plantas productivas y empresas desconocidas, por decirlo de alguna manera, también hay, no sé, bancos, aseguradoras, que pintan sus espacios, ¿cachai? Porque justamente quieren tener esta certificación, su certificado de reducción de huella de carbono, etcétera. Sí. Y además, hoy día cada vez hay más empresas que están sumándose a los ESG. Sí, claro. Entonces, eso es súper relevante, porque finalmente esto te ayuda a poder llegar más fácilmente a cumplir esas metas, ¿cachai? De todas maneras. Antes de irnos, ¿tienen planes para exportar fuera de Chile? Mira, siempre hay planes para salir de Chile, pero es tan difícil. Se nos ha hecho difícil salir de Chile, pero este año ya estamos concretando algunas visitas. Así que no te voy a contar nada más para que me invites de nuevo. Ya, para que cuando ya estés fuera de Chile vuelvas a contar esa etapa. Por supuesto. Así que este año estamos saliendo, estamos yendo a tener reuniones, etcétera, y viendo la estrategia de cómo podría ser una IdeaTech all around the world. All around the world. Exactamente. Pasito a pasito. Entonces, próximos pasos y página web. Por favor, para todas las personas que dicen, yo necesito ese producto en mi casa, yo lo necesito en la empresa en la que trabajo, ¿cómo no? ¿Cómo no poder ayudar al medio ambiente si es que tengo que pintar? Además que es tan fácil. Sí, por pintar nomás. Sí, acuérdate que pintar es fácil, po. Sí, obvio. Ideatech.cl es idea-mediotech.cl y ahí van a entrar a la página rápidamente y van a ver todos nuestros productos. También van a ver todo lo que hemos reciclado. Cómo reciclar en el caso de que quieran reciclar Plumavit. Y también pueden ver todos los certificados y toda la información técnica y también de sustentabilidad de los productos. ¿Y los próximos pasos? La externalización, entonces. Sí, sí, de todas maneras. Eso es, y en eso nos enfocamos. Oye, esta dupla de químicas en donde tuvimos el placer hoy día de conocer a una de ellas, Cristina Acuña, la cofundadora de IdeaTech, con esta idea realmente genial. Te felicito. Gracias. Realmente increíble lo que han logrado. Así que, por favor, métanse a su página web, ayude como pueda, con un tarrito de pintura. Nunca está de más. Y qué bueno la iniciativa que están teniendo algunas empresas en donde están utilizando esta pintura verde. Muchas gracias, Cristina. Nos encontramos la próxima. Gracias a ti.